Hola queridos amigos, qué gusto poder saludarles, qué gusto poder llegar hasta ustedes. Les habla la profeta Elimar Bracho y quiero compartir en este tiempo con ustedes un mensaje que realmente es muy actual para nuestras vidas, basado en el libro de Jeremías. Voy a estarle hablando acerca de la porción de los profetas, la número 25. Vamos a estar tocando el capítulo 7 y un poquito del capítulo 8 y un poquitito del capítulo 9 del libro de Jeremías. Básicamente vamos a estar hablando acerca de los pecados que contaminan la tierra, sus efectos y el juicio correctivo del Padre Eterno sobre su pueblo para hacerles, para provocar un teshuvah, para provocar que el pueblo pueda tener una actitud de arrepentimiento, de volverse de sus malos caminos. Entonces, básicamente vamos a estar hablando de eso en este espacio. Vamos a dar brevemente un resumen de quién era el profeta Jeremías. Jeremías sirvió como sacerdote y como profeta, fue hijo del sacerdote Hilcías, y Jeremías fue un profeta de la casa de Judá, es decir, del reino del sur, al igual que Isaías, que Ezequiel, que Daniel, un profeta del reino del sur. Así que fue un hombre extremadamente usado por el Eterno, con una pasión, con una entrega, con una vida intachable, un hombre que realmente fue un mensaje viviente. Jeremías se convirtió en un mensaje viviente para su pueblo y para nosotros en nuestros días. Y básicamente puedo decir, bueno, que el libro de Jeremías tiene tanta relevancia en nuestros días que necesitamos volver, indagar, profundizar las profecías del libro de Jeremías, porque algunas tuvieron cumplimientos, otras están teniendo cumplimiento y necesitamos nosotros para, como profetas, también, sobre todo los profetas, conocer cuál es nuestra asignación, nuestro rol dentro del pueblo del Eterno, en la agenda del reino del Eterno. Es muy importante el libro de Jeremías. Entonces fue sacerdote y sirvió como sacerdote y como profeta. Jeremías tenía un escriba llamado Baruch a quien él le dictaba y él escribía. Eh, Jeremías ha sido conocido como un profeta que lloraba, vivió una vida de conflicto a causa de las profecías de juicio, se metió en conflictos, por eso él describe lo que es verdaderamente un profeta, de verdad. En toda la extensión de la palabra, Jeremías fue un profeta consagrado y un mensaje viviente. Fue forzado a huir de Joacín, públicamente humillado por un falso profeta, fue arrojado a una cisterna. Jeremías profetizó en el reino, cuando el reino del norte ya había caído y gran parte de Judá también había caído, solo quedaba Jerusalén. Así que escribió en esa época, él profetizó también la caída de Judá, del reino del sur, que sería llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babel. Escribió profecías, entre otras cosas, escribió a Israel, escribió a las naciones vecinas, habló sobre la misericordia del Padre Eterno hacia su pueblo, sobre sus juicios justos, correctivos, sobre el arrepentimiento. Jeremías fue un profeta que gimió, que clamó, que oró y que convocaba continuamente al pueblo al arrepentimiento y le daba dirección de lo que venía, aunque no era escuchado su mensaje, aunque no prestaban atención, el pueblo estaba en un nivel de decadencia, su nivel de consagración, de entrega al Eterno, fue degenerándose su vida de intimidad y había perversidad, había injusticia social, cualquier cantidad de pecados, de idolatrías, y ya lo vamos a ir mencionando. También Jeremías habló del plan de restauración, de la renovación del pacto. Es un capítulo importantísimo donde habla acerca de que renovaría el pacto con la casa de Judá y la casa de Efraín. Y habló también sobre profecías a naciones vecinas. Fue un profeta realmente con una palabra bien confrontativa y bien aguda, Jeremías. Escribió este libro guiado por el Eterno con el fin de provocar entre algunos de sus
de sus fines, ¿sí? Provocar un arrepentimiento en su pueblo. Alguna de las palabras clave fue escuchar. El Padre usaba a Jeremías para hablarle a su pueblo, para que le escuchara, para que despertara, para que se volviera de sus malos caminos, para que abandonara la iniquidad, el pecado. Y habló acerca también, como lo dije anteriormente, del pacto. Básicamente, algunas de las cosas, de los aspectos tocados por Jeremías, de la estructura de su mensaje, voy a mencionar poquitas porque hay muchísimas, muy amplio. Es al inicio, pues, el llamamiento de Jeremías como profeta, la apostasía de Israel, la exhortación al arrepentimiento, advertencia a Judá por la invasión, como lo dije anteriormente, del rey de Babilonia, Nabucodonosor, la iniquidad de Jerusalén y Judá, juicio contra Judá, Elohim llama a un cambio, un arrepentimiento, la violación del pacto, el complot contra Jeremías, el juicio contra Judá, el alfarero y oración de Jeremías, Jeremías amenazado de muerte, los cautivos volverán, también profetizó Jeremías acerca del regreso de los cautivos, la renovación del pacto con las dos casas, Jeremías y el encarcelamiento y la cisterna, Israel endurecida y la profecía contra las naciones, entre ellas Babel. Así que básicamente eso fue lo que Jeremías estuvo profetizando. El Eterno en esta porción de los profetas, si usted nunca había escuchado esto, espero que sí, pero si nunca había escuchado, hay 54 porciones que corresponden a los libros de los profetas. Estas 54 porciones nos dejan una enseñanza muy rica y ya cuando termina el año, que son 54 semanas, nos damos cuenta de cuán enriquecedor fue esta lectura de aprendizaje, de entender el contexto de los profetas. Así que es muy importante que podamos conocer esta dinámica de estudio tan importante que fue establecida por Esdras al volver de Babel. Ellos establecieron una dinámica de 54 porciones y entre ellas están las 54 porciones de los profetas. Algunas de las posiciones dicen que plantean que las 54 porciones de los profetas fueron colocadas porque hubo un tiempo donde no se podía leer las 54 porciones de la Torá. Entonces se tomaron las 54 porciones de los profetas que fuera alusivo, o sea, que tuviera algo que ver, una relación. Y de hecho, lo que vemos en la porción de la Parashá, que es el Levítico, nos habla de la ordenanza, como el Padre habla del altar de fuego, la ordenanza de cómo debían hacerse pues las ofrendas. Y en esta porción de los profetas, el Padre le reclama a la casa de Judá que no se alinearon, es decir, ellos no se regían bajo los lineamientos establecidos por el Eterno en su palabra, sino que llevaban una vida de ritual, de culto, pero sus corazones estaban apartados del Eterno. Había ritual, había todo tipo de corrupción, iniquidad, todo tipo de pecado, depravación, inmundicia, inmoralidades sexuales, todo tipo de pecado había. Y por eso el Padre, ya lo vamos a ver acá en la Escritura, cómo rechaza las ofrendas que ellos les estaban llevando. El Eterno entonces les reclama, cuando empezamos a leer el capítulo 7 del libro de Jeremías, desde el principio, vamos a trabajar a partir del versículo 21, pero cuando empezamos a leer desde el capítulo 7, es más, voy a leerle un pedacito, dice que el Eterno dice en el versículo 3, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus hechos, y entonces moraré con ustedes en este lugar. No confíen ustedes en la palabra falsa, diciendo, el atrio del Eterno, el atrio del Eterno, el atrio del Eterno. Son ellos, porque si mejoraren vuestros caminos y vuestros hechos, hicieran justicia entre un hombre y su compañero, a un peregrino, huérfano o viuda, no harán fraude, sangre inocente no derramaren en este lugar y detrás de ídolos extraños no fueren para vuestro propio mal, entonces moraré con ustedes en este lugar, en la tierra que entregué a vuestros padres desde antaño hasta siempre. He aquí, ustedes se confían en palabras falsas que no sirven. ¿Acaso podrán robar, asesinar, cometer adulterio? Es lo que les estaba diciendo, robar, asesinar, cometer adulterio,
jurar en falso, ofrendar saumerio al Baal, ir detrás de ídolos extraños que no han conocido, y no obstante venir y pararse delante de mí en esta casa en la cual está llamado mi nombre sobre ella, y decir, nos salvamos para poder hacer todas las abominaciones aquellas. ¿Acaso una cueva de depravados es esta casa en la cual está llamado mi nombre sobre ella? Frente a vuestros ojos, pero también yo he aquí que lo veo, dice el Eterno. Fíjese todos los pecados que estaban contaminando el pueblo, que estaban contaminando la tierra, que toda clase de depravación en la cual ellos habían caído. Y el Padre en este tiempo les está diciendo a través del profeta Jeremías, miren la depravación que tienen, ¿qué vienen a hacer aquí? Le estoy parafraseando yo. ¿Qué vienen ustedes a hacer aquí al templo a traer ofrendas? Si miren lo que están haciendo, ¿es acaso esto una cueva de depravados? Es una confrontación del Padre. Ahora vamos a trabajar entonces con la porción de los profetas a partir del versículo 21. El Eterno no acepta las ofrendas de su pueblo en ese tiempo. No les acepta las ofrendas porque ellos estaban en una condición de depravación, de pecado, y estaban contaminando sus corazones, el pueblo, la tierra, y el Eterno no les acepta las ofrendas que ellos traían. Entonces en el versículo 21 vemos que le dice que la carne de las ofrendas que se la cómanse dice, cómanse la carne de las ofrendas. La carne de las ofrendas se quemaba por completo en el altar, pero la carne de las ofrendas shelamín se debía comer, eso sí se debía comer, pero el Eterno estaba hastiado y le dice, acumulen eso ahí, decir, acumulen, hagan lo que quieran, cómanse esa carne, pero no traigan esos sacrificios acá. El Eterno le sugiere, le dice al pueblo, más bien, les dice al pueblo que se coman esa carne de los animales al sacrificio en vez de traerla, acumulen. No aceptaría el Eterno las ofrendas a causa de sus iniquidades, es decir, es una actitud repetitiva. La iniquidad son códigos en la genética que se inclinan al mal. Son códigos en la genética del hombre que se inclinan al mal. Es la esencia de la maldad, de la naturaleza caída del hombre, cuya estructura es lujuria, rebelión y soberbia. Entonces, en la naturaleza caída del hombre, esa que debe ser redimida por causa de la Torá nos va convirtiendo en una persona nueva, nos va limpiando. Esa iniquidad, esos códigos de gobierno en nuestro ADN que nos hace inclinar al mal. Le voy a dar un ejemplo. El apóstol Rabí Shaul, Pablo, el Shalíac, decía, mas lo que quiero hacer no hago. Dice, tengo una lucha, más lo que quiero hacer no hago, sino que termino haciendo lo que no quiero, porque encuentro una ley en mis miembros. Está describiendo la iniquidad. Encuentra una ley en sus miembros, es una inclinación al mal, es la esencia de la maldad, de la naturaleza caída, que se inclina al mal. Entonces, cuando eso se repite de generación en generación, es una iniquidad, es algo que viene de generaciones y se convierte en iniquidad territorial. Esto contamina las generaciones, contamina la tierra. Son pecados repetitivos. Y la condición del hombre empieza a degenerarse aceleradamente y es una decadencia moral, espiritual en su condición, valga la redundancia. Y esto es lo que estaba pasando en la casa de Judá, en el pueblo. Entonces el Eterno le dice que no iba a aceptar esas ofrendas, no las aceptaría por sus iniquidades, por sus pecados, porque ellos ofrendaban de forma religiosa. Ellos venían, ofrendaban y era un rito más. Pero sencillamente sus corazones no estaban alineados con el Padre. La ofrenda debía ser como un acto del corazón, es decir, la ofrenda es una acción es una acción externa de algo interno, de lo que está en mi corazón. Yo ofrendo de lo que está en mi corazón. ¿Cómo ellos podían venir y hacer un rito y traer ofrendas al Eterno si tenían una vida de espaldas al Eterno? Entonces aquí el Padre les hace un grave reclamo muy fuerte a través del profeta Jeremías. Por razón era tan perseguido y tan atacado Jeremías. Luego, a partir del versículo 23, vemos la ordenanza y qué fue lo que el Eterno les dice a ellos al salir de Egipto. Dice, obedézcanme y yo seré Elohim para ustedes y ustedes serán mi pueblo.
Obediencia es lo que estaba demandando. Esa es la verdadera ofrenda. La obediencia, obedecer la Torá, obedecer los preceptos, obedecer lo que Adonai ha establecido en su voluntad para nosotros, en su palabra. Vayan por el camino que yo les mando, de modo que les vaya bien. Vayan por el camino que yo les mando, dice Adonai en su palabra, para que les vaya bien. Entonces, ¿cuál fue básicamente y en un resumen lo que él estaba demandando? Obediencia, un estilo de vida, pero un estilo de vida en cuanto a la cultura de ellos, no la cultura que giraba en torno al templo de llevar las ofrendas, no era eso solamente, sino lo más importante, lo realmente primordial, era que ellos llevaran un estilo de vida donde obedecieran los preceptos del Padre. Hoy día vemos eso en nuestra sociedad. Mucha gente asiste de domingo en domingo o en el día que se congregue, asiste a un lugar, canta, lleva diezmos, lleva ofrenda, en fin, pero muchas veces al salir de ahí, hay una parte de esa población que realmente no ha experimentado ni siquiera el nuevo nacimiento. Son personas que viven una cultura religiosa, van el domingo, van a la misa, van al culto evangélico, en fin, pero no han realmente experimentado un nuevo nacimiento y allá afuera tienen una vida totalmente corrupta, de espaldas al Eterno, no obedecen la Torá, no obedecen los preceptos, sencillamente es ritual. Y el Padre en este tiempo está trayendo una gran confrontación a su pueblo, como en el tiempo de Jeremías lo estaba haciendo. Y nos está inclinando a los profetas, nos está empujando, nos está haciendo y está provocando que nuestro mensaje sea con la finalidad de volver al pueblo a la Torá, de que el pueblo haga teshuvá, de que gires, si vas al norte, al sur, ahora vas al norte. Es decir, que te alinees con el Padre, que nos alineemos con sus preceptos, con su palabra, que no sigamos llevando una vida religiosa, una vida dominguera o una vida sabática, en el sentido de que solamente vamos a un culto a cantar o a escuchar, sino que vivamos, que nuestros hechos, que nuestra vida refleje realmente el carácter de nuestro Padre eterno gobernándonos a nosotros. ¿Qué es una mentalidad de reino? Hay tanta gente hoy día que manipula con esto de la mentalidad de reino. Tenemos que tener mentalidad de reino, así que vamos a endeudarnos, vamos a vivir muy bien, tenemos que vivir por encima y una vida lujosa porque hay que tener una mentalidad de reino. Y la gente vive endeudándose y usted tiene que ofrendar bastante para que usted coseche bastante, venga y traiga, crea. Y yo voy a proclamar una palabra sobre su vida y usted traiga bastante, saque, vamos, suelte esos bolsillos, esas carteras, porque tenemos que tener mentalidad de reino. ¡Wow! No, 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 no. No, realmente las ofrendas pequeñas o grandes son las que el Espíritu del Padre le dirige en el corazón, en el espíritu a cada uno de sus hijos. No necesitamos usar esa frase de mentalidad de reino para manipular al pueblo y mucho menos para endeudarnos. Mire, la mentalidad de reino, voy a decirle que es una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino es una mente que entiende que es la jurisdicción del rey Yeshua, del rey del reino, y que este es el lugar donde Yeshua debe gobernar. Y según es el pensamiento del hombre, así es él. Si él gobierna mi mente a través de su Torah, de su palabra, entonces va a gobernar mi estilo de vida. Mentalidad de reino es dejarme gobernar por la palabra del Eterno, por la Torah, por Yeshua. Mentalidad de reino es permitir que Yeshua sea el rey de las áreas de mi vida e irle abriendo cada día, darle más espacio para que él me gobierne cada área. Entonces, cuando yo le entrego mi mente, y él me gobierna, eso es una mentalidad de reino, una mentalidad que entiende, que acepta, que ama, que tiene un rey, Yeshua. Eso es una mentalidad de reino. Cierro el paréntesis. Entonces continuamos, estamos hablando en el versículo entonces 23. Luego voy parafraseándole acá los pasajes para no hacérselo tan extenso. El Eterno les reprocha, en los siguientes versículos, el Padre Eterno les reprocha y dice, ellos no escucharon ni pusieron atención, sino que anduvieron en base a sus propios criterios y a los caprichos de su perverso corazón,
Han ido hacia atrás y no hacia adelante. Qué terrible reproche, qué terrible, no porque el Padre sea terrible, sino qué terrible condición de un pueblo. Qué impactante condición de un pueblo, qué decadencia espiritual, qué decadencia. Dice, el Padre les dice, su perverso corazón. Y es que hoy día eso es lo que estamos viendo y estamos viendo cada día más. En estos días yo tuve un sueño, hace como 3, 4 días, yo tuve un sueño y yo vi a un muchacho que estaba violando a una mujer en el sueño y escuché la voz del Padre que me dijo, en estos días aumentará la perversidad, la maldad en la tierra irá en aumento, me decía el Padre en el sueño. Me desperté con esa sensación de como ese temor, no de miedo, sino ese temor reverente al Padre y ese temor de cuidado, de impacto, de ver esa condición en el corazón de personas. Y es eso lo que vamos a ver en nuestros días. Tenemos que enseñarle a nuestras generaciones a cómo realmente establecer y expandir el reino de nuestro Padre en medio de una sociedad que va en una decadencia moral, espiritual en todas las áreas. Nosotros estamos viviendo esos tiempos y si van a empeorar. Entonces necesitamos nosotros que la luz de nuestro Señor gobierne más y más nuestras vidas, porque en nosotros la luz irá en aumento. Seremos mayormente gobernados por el Padre, mayormente gobernados por su palabra, y su luz será tan fuerte en nosotros, sus hijos, los alineados con Él, tan fuerte en nosotros, que va a ser una tan marcada en la sociedad, las dos generaciones, la simiente de los hijos del Padre, la simiente del reino y la simiente de las tinieblas, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, serán dos sociedades muy marcadas dentro de nuestro planeta. Somos una civilización dentro de otra civilización. Nuestra civilización es acorde a cuánto nosotros, va en línea en cuánto nosotros somos permeados, somos alineados por el orden divino, el diseño del Padre. El Padre nos está haciendo un teshuvah, hacer teshuvah, girar continuamente para establecer su orden divino en nosotros, es decir, que no vamos hacia adelante en cuanto a la agenda de las tinieblas, a la agenda de este mundo, sino que vamos hacia arriba, hacia el orden y el diseño del Padre, al diseño que fue establecido desde siempre, desde la eternidad. Necesitamos que el orden divino se establezca en la sociedad del reino, en los hijos del Padre eterno. Entonces, no es ir hacia adelante necesariamente, es ir hacia arriba, hacia el diseño original, hacia el diseño que siempre fue establecido al orden divino. Este mundo y la agenda de este mundo está llevando al planeta, a las masas, a la agenda del nuevo orden mundial. Está empujando, el enemigo está empujando a las masas, a las naciones, a la agenda del nuevo orden mundial, pero el espíritu de Adonai está levantando a su pueblo. ¿Por qué nos está levantando? Porque nos está haciendo mirar, porque nos está posicionando a un monte para volver, no al nuevo orden mundial, sino al diseño divino, al orden, al gobierno de nuestro Padre, al orden del Padre hacia arriba, al diseño divino de Adonai, el que siempre ha sido desde la eternidad. No a un diseño, a un orden terrenal, sino a un orden divino, al gobierno del reino de nuestro Padre. Y necesitamos despertar, necesitamos conocer que así como Jeremías vivió en un tiempo muy difícil y una sociedad muy perversa y corrupta, así estamos nosotros y aún dentro del mismo pueblo de Adonai tiene que haber una separación entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre nosotros y el resto de los pueblos. Voy a continuar. Entonces el Padre les reprocha que anduvieron en su perverso corazón y se dejaron
guiar por su propio criterio. El Eterno les recuerda el pasado corrupto de idolatría desde que salen de Egipto, es decir, iniquidad, pecados repetitivos, conductas repetitivas, y el Padre les dice: les he enviado a todos mis servidores los profetas, pero no me escucharon ni pusieron atención. Y dice en el versículo que muy temprano en la mañana, fíjese el cuidado del proceso del Padre para llevarles a un Teshuvah y alinearlos con el orden divino. No aprendieron la lección, dice el Eterno en su palabra. La emuná estaba desterrada o cortada de la boca de ellos. Fíjese qué duro, no aprendieron la lección. Ellos vivieron procesos y ellos tenían a los profetas que les hablaban. Y hoy día yo no sé si usted se da cuenta que la palabra confrontativa causa rechazo. Si un profeta le dice: no, te va a venir un avión y una mansión y vas a tener muchos dólares, entonces es un profeta, y aplausos. Y los profetas llegan a las congregaciones y empiezan a profetizar y a dar palabras de ciencia, de sabiduría, y a dar palabras, y la gente quiere, y hay un hambre, una sed, una desesperación para que te profeticen, te digan el futuro. Y eso sí, se aplauden, son profetas de multitudes y profetas muy buscados, esos profetas, porque tienen dones para ver el futuro de la gente, para ver esto y para ver aquello. Mira, y te va a pasar esto y te va a pasar aquello y te pasó aquello y lo otro. Pero cuando hay un profeta que viene con la profecía de la Escritura y que les da una palabra confrontativa, que denuncia el pecado, que denuncia la iniquidad, o que denuncia el mal proceder, que denuncia el error, el antidiseño, entonces ese no tiene muchos aplausos. Entonces ese no es tan reconocido, no trae tantas masas. Y necesitamos volver al diseño. Si nosotros vemos los profetas de la palabra del Eterno, los profetas de la Torá, ellos encauzaban al pueblo con la Torá. Ellos se alineaban con la Torá, eran estudiosos de la Torá, vivían Torá y encauzaban al pueblo del Eterno para volver a la Torá, para hacer Teshuvah, para volver al reino, al gobierno del Padre, a ser gobernados por los preceptos del Padre. La función de un profeta no es solamente profetizar sobre acontecimientos personales, sino hacer que un pueblo se vuelva al diseño del Padre, sacarlo del error y llevarlo a la verdad. Jeremías realmente fue un profeta extraordinario. Luego vemos que va avanzando los capítulos, y el Eterno habla acerca de la destrucción de Judá. Dice: córtate el cabello en señal de duelo. Hashem ha rechazado a la generación que ha provocado su enojo. Y básicamente le estoy parafraseando estos hechos, son episodios. El Padre le dice: he rechazado a esta generación que causaron mi enojo. Instalaron sus abominaciones en la casa del Eterno. Construyeron los altares a Tofet, que están en el valle de Ben Hinnom, al oeste de Jerusalén. Allí la gente quemaba a sus hijos. Fíjese la decadencia que esa gente tenía. Quemaban a sus propios hijos a Moloc. Le entregaban a sus hijos a Moloc. ¿Usted está escuchando esto? Qué impactante, impactante. Entregaban a sus propios hijos a Moloc. Cuando hablo de este lugar, Tofet, viene de la palabra Tof, que significa tambor en hebreo. Ellos tocaban tambores. Imagínense esa escena. Empezaban a tocar tambores mientras sacrificaban a los niños, para que cuando los niños empezaran a gemir, a gritar, mientras estaban quemando, los padres no escucharan los gemidos de sus hijos, lo único que se escuchaban eran los tambores. Imagínense ese nivel de decadencia y cómo estaba el corazón de Adonai cuando veía a su pueblo entregando a sus propios hijos a Moloc. ¿Qué estamos viendo en nuestros días? Mujeres abortando. Cuando un niño apenas ya está en el vientre y ya tiene vida.
Niños que ya están hasta formados, hay niños que están hasta formados de varios meses ya de formados y leyes aprobándose en las naciones sobre el aborto, mujeres matando a sus propios hijos, hombres matando niños. Eso mismo está ocurriendo hoy día con las leyes que se están aprobando sobre el aborto. Por eso esos pecados que contaminan la tierra. Y dije anteriormente todos los pecados que el Eterno les había hablado, de fraude, todo, pero todos estos pecados de muerte, de entrega de vida, de derramamiento de sangre, fíjese tal nivel de crueldad que alguien entrega a su propio hijo y mientras se quema, todos tocando tambor para que no se escuchen los gritos de ese niño mientras se quema. ¿Usted le asombra eso? Pues hoy día eso es lo que se hace en un quirófano cuando entra una mujer embarazada y mata a su propio hijo y le da autorización a un médico para que mate a su propio hijo. Estamos en esos tiempos de maldad. La esencia de la maldad se ha aumentado en la tierra. Y necesitamos tener un mensaje realmente confrontativo como Jeremías, un mensaje que realmente haga que se provoque un arrepentimiento genuino, que la humanidad despierte, que haya un despertar en la humanidad. Necesitamos volver nuestros corazones al Eterno, porque esta agenda y todo esto del nuevo orden mundial y toda esta agenda irá y va a darse esto, va a darse todas estas leyes, va a darse todo esto, la globalización, un solo sistema, la educación de los niños, toda esa perversidad se va a cumplir porque eso está en la palabra del Eterno y nosotros necesitamos provocar un despertar en el pueblo escogido. El pueblo necesita profetas que den dirección de hacia dónde ir. Hay mucha gente orando para que no se cumpla la agenda. Vamos a orar para que no se cumpla la agenda. No, pero es que estás entonces orando para que se retrase la venida del Mesías, para que no se cumpla lo que está en la Escritura. Y esa no es la voluntad del Padre, ese no es el diseño para orar. Lo que necesitamos hacer es proclamar la libertad sobre los escogidos y anunciar el mensaje del reino. Los profetas no estamos solamente para dar palabras personales, lo vuelvo a decir. Perdóneme que sea tan repetitiva, pero hay una carga tan fuerte en mi corazón por esto. Y continúo en el versículo 32 del mismo capítulo 7. Dice, no haya lugar de tanta cantidad. El Eterno habla allí y dice, se lo voy a leer yo, se lo voy a leer. El versículo 32 dice, por eso dice Hashem, vendrá el momento en que no se llamará Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. La gente será encerrada en Tofet hasta que no quede más lugar. Es decir, que habrá tanta gente enterrada que no habrá no habrá más lugar. Es decir, la muerte traería muerte. Los pecados que contaminan la tierra, la idolatría, los pecados sexuales. Por ejemplo, había un culto a Baal Peor, un culto donde había relaciones sexuales, la gente defecaba, cuerpos desnudos, todo este tipo de cosas. Esto es otra cosa, ¿no? Pero la traje a memoria porque estamos hablando también de los pecados que contaminan la tierra, los pecados sexuales, la idolatría, todo lo que tiene que ver con ocultismo, el derramamiento de sangre. Fíjese que la muerte trajo muerte. Ellos entregaban a sus hijos y mira lo que dijo el Eterno, que les iba a venir como consecuencia, que sería lleno de cadáveres, un lugar de oscuridad, de tinieblas. Luego el versículo 33 y 34 habla acerca de la profecía de destrucción. ¿Okay? Dice de la siguiente manera, los cadáveres de este pueblo servirán de alimento a las aves del cielo y a los animales de la tierra y nadie los espantará. Haré desaparecer de las ciudades de Yehudá y de las calles de Jerusalén la voz de fiesta y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, pues la tierra será una ruina. ¿Por qué la tierra llegó a ser una ruina? ¿Por qué vemos tanto caos en la humanidad? Porque hay pecados que contaminan la tierra. Hay pecados que contaminan la tierra y nosotros como profetas y también los que no son profetas, todos los hijos del Padre debemos hablar lo que está en la Escritura y provocar que nuestro mensaje haga hacer teshuvá, haga volver a los escogidos al diseño del Padre. Luego encontramos en el
capítulo 8, nos habla de la incomprensible obstinación de Israel, el juicio por la idolatría. Dice, en aquel tiempo, dice el Eterno, exhumarán los huesos de los reyes de Judá, los huesos de los líderes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas, los huesos de los habitantes de Jerusalén, los esparcirán al sol, a la luna y a todos los cuerpos celestes, a los cuales ellos amaron y adoraron, a los cuales siguieron y a los cuales consultaron y ante los cuales se prosternaron, no serán juntados ni enterrados, serán como abono sobre la superficie de la tierra. La muerte será preferible a la vida. La muerte será preferible a la vida para el remanente sobreviviente de esta mala familia. En todo lugar al que yo conduzca a esos sobrevivientes, declara el Eterno de los ejércitos. Es decir, a todos los lugares donde fueren esparcidos, dice el Eterno que les será preferible la muerte y no la vida. Y acá hay una porción donde dice que ellos iban a ser arrojados de la misma manera que fue arrojada la casa de Efraín. Recuerde que ya el reino del norte, las 10 tribus habían sido arrojadas al resto de las naciones. Había un juicio que vino a través del imperio asirio y ellos fueron arrojados. Ahora el Padre les estaba hablando ahora al juicio que vendría sobre la casa de Judá. Y ya para terminar, nos vamos al capítulo 9, versículo 22 y 23, y esto es hermoso e impactante, porque es lo que el Padre nos demanda a nosotros en este tiempo y lo que refleja, fíjense bien, lo que refleja la madurez espiritual de los hijos del Eterno. Esto refleja madurez espiritual. Hashem pretende del hombre justicia y benevolencia. Ese es el subtítulo. Le voy a leer entonces el versículo 22 y 23 del capítulo 9. Dice Hashem, que el sabio no se precie de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Es decir, lo que el Eterno no quiere es que nosotros pongamos nuestro corazón. Que el rico no ponga su corazón en la riqueza, el sabio en su sabiduría. No hagas hablar de todo esto. Mira, dice, más bien, el que quiera preciarse o el que quiera alabarse, que se precie contemplándome y conociéndome. Algunas versiones dicen, alábese en esto si alguno ha de alabarse, en conocerme y entenderme. Fíjese, pero acá lo dice hermoso, dice precie en contemplándome y conociéndome, dice el Eterno. Es decir, el tiempo en el cual nosotros nos separamos para recibir de Él. Cuando leemos la Torah estamos contemplando sus pensamientos, estamos contemplando su corazón. Cuando pasamos tiempo en su presencia, cuando tomamos de su sabiduría, de su conocimiento, de su poder, de su autoridad, en eso podemos alabarnos. Entonces dice, en conocerlo, en contemplarlo y en entender al Padre. La Escritura nos habla del entendimiento espiritual. Dice, pues yo soy el Eterno que obra en la tierra con bondad, con justicia y rectitud. Entonces, ¿con quién está el Eterno? ¿Con quién está el Eterno? Con los que obran y caminan en bondad, en justicia y en rectitud. Pues eso es lo que yo deseo, dice el Eterno. ¿Qué es lo que el Padre desea? Que caminemos en bondad, en justicia y en rectitud. Entonces, este es un mensaje bastante confrontativo. Fue bastante confrontativo en ese tiempo para la casa de Judá, pero lo es para nosotros en este tiempo. Debemos volvernos al camino del Eterno, alinearnos con el Padre y debemos mirar hacia adentro y buscar qué áreas de nuestras vidas pueden estar torcidas, corruptas, para que no vayan en decadencia, sino para que vayan en alineamiento con nuestro Padre, con nuestro Señor. Espero este mensaje les haya bendecido. Los pecados que contaminan la tierra y el juicio del Eterno en la tierra por causa de esos pecados. Y bueno, espero que este mensaje les haya bendecido, que hayan aprendido, que se hayan nutrido. Si les fue de bendición, les invito a compartirlo. No dejes de compartirlo. Si fue de bendición para ti, va a ser de bendición para otros. Compártelo y les invito también a suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Ministerio Altares de Adoración. Quien les habló, su profeta y amiga Elimar Bracho, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas bendiciones para todos.